en el hogar de Simón el fariseo. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. A juzgar por el lugar de este suceso ocupa en la narración de San Lucas, parece que pudo haber ocurrido el mismo día de la visita de los mensajeros de Juan. Jesús aceptó la invitación del fariseo, así como había aceptado las invitaciones de otros, incluso aún las de los publicanos y aquellos que los rabinos tachaban de pecadores. Según parece, su recibimiento en la casa de Simón se vio algo desprovisto de calor, hospitalidad y atención respetuosa. La narración indica que el anfitrión actuó con cierta condescendencia. Era la costumbre de la época tratar a un huésped distinguido con atenciones especiales, recibirlo con un beso de bienvenida, proveerle agua para lavarle el polvo de los pies y aceite para la unción del cabello de la cabeza y de la barba. Simón había hecho caso omiso de todas estas cortesías. Jesús tomó su lugar, probablemente sobre uno de los divanes o lechos en que solía medio sentarse y medio recostarse para comer. En esta posición, los pies de la persona quedaban fuera de la mesa. Aparte de estos hechos relacionados con las costumbres de la época, también deberá tenerse presente que no había ese derecho de propiedad privada que hoy conocemos para proteger las casas contra la intrusión. En aquellos días no era cosa fuera de lo común en Palestina que un visitante, que hasta un desconocido, usualmente hombre sin embargo, entrasen en una casa a la hora de la comida, observaran lo que estaba sucediendo y aún se pusieran a conversar con los huéspedes, y todo esto sin que hubieran sido llamados o invitados. Entre aquellos que llegaron a la casa de Simón mientras estaban comiendo, iba una mujer, y la presencia de una mujer, aunque no precisamente una impropiedad social, sí era un poco fuera de lo común y algo difícil de impedir en tales ocasiones. Pero esta persona era de la clase caída, una mujer que había sido impúdica y que ahora tenía que soportar, como parte del castigo de sus pecados, el desprecio exterior y el ostracismo virtual de aquellos que preciaban de ser moralmente superiores. Se acercó a Jesús a espaldas de él y se inclinó para besarle los pies, como señal de humildad por parte de ella y homenaje respetuoso para él. Pudo haber sido una de las que habían escuchado sus palabras de gracia, posiblemente dichas ese mismo día: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cualquiera que haya sido su motivo, ciertamente llegó en un estado de arrepentimiento y profunda contrición. Al inclinarse sobre los pies de Jesús, los bañó con sus lágrimas, aparentemente sin reparar en el lugar donde se encontraba, o en los ojos que vigilaban sus movimientos o desaprobación. Se deshizo las trenzas y secó los pies del Señor con su cabello. Entonces, abriendo un frasco de alabastro con perfume, se los ungió, como haría un esclavo a su amo. Sin reproches o interrupción, Jesús graciosamente permitió que la mujer continuara su humilde servicio, inspirado por la contrición y amor reverente. Simón había estado observando todo aquello. De alguna manera se había enterado de la clase de mujer que era, y aunque no en tal alta voz, pensó dentro de sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Jesús entendió los pensamientos del hombre y le habló de esta manera: Simón, una cosa tengo que decirte. A lo cual el fariseo respondió: Di, maestro. Jesús continuó: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? No había sino una respuesta que lógicamente correspondiera, y fue la que dio Simón, aunque al parecer con alguna vacilación o reserva. Posiblemente temía verse comprometido. Pienso, dijo, que aquel a quien perdonó más. Jesús lo confirmó: rectamente has juzgado. Y entonces añadió: ¿ves esta mujer?
Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El fariseo no pudo menos que notar aquella observación tan directa que se le hizo por haber prescindido de los ceremoniales más comunes de respeto hacia un invitado especial. La lección de la historia había hallado su aplicación en él, así como la parábola de Natán había hecho que el rey David se condenara a sí mismo con su respuesta. Por lo cual siguió diciendo Jesús: te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces se volvió a la mujer y le habló las palabras de bendito alivio: tus pecados te son perdonados. Simón y los otros que estaban a la mesa murmuraron dentro de sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Entendiendo su protesta silenciosa, Cristo se dirigió de nuevo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. La última parte del relato evoca otra ocasión en que Cristo concedió la remisión de pecados y por motivo de la oposición que se manifestó en los pensamientos de algunos oyentes, oposición no menos efectiva a pesar de no haberse expresado verbalmente, había complementado su afirmación autoritativa con otro pronunciamiento. ¿No se ha escrito el nombre de esta mujer que vino a Cristo en la forma ya narrada, y cuyo arrepentimiento fue tan sincero que ganó para su alma agradecida y contrita la seguridad de la remisión de sus pecados? No hay ninguna evidencia de que ella figure en algún otro acontecimiento asentado en las Escrituras. Ciertos escritores la han representado como María de Betania, la que poco antes de la traición de Cristo ungió la cabeza de Jesús con perfume de nardo, pero hallamos que esa identidad supuesta carece de todo fundamento y empaña con una sospecha injustificada la vida anterior de María, la devota y amorosa hermana de Lázaro. Igualmente erróneo es el esfuerzo que han hecho otros de identificar esta pecadora arrepentida y perdonada con María Magdalena, cuya vida, en lo que a las Escrituras concierne, nunca se vio manchada por el pecado de la inmoralidad. La importancia de evitar la comisión de errores respecto de la identificación de estas mujeres dicta la prudencia de añadir algunos párrafos adicionales a lo que ya se ha dicho. En el siguiente capítulo y en lo siguiente que estaremos hablando, del que contiene la relación de los acontecimientos que hemos estado considerando, el apóstol San Lucas dice que Jesús anduvo por toda la región, visitando todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio de Dios. En este viaje lo acompañaron los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Se hace referencia adicional a algunas de estas mujeres honorables o a todas ellas, al hablar de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor, y se hace particular mención de María Magdalena. Esta María, cuyo nombre o cuyo segundo nombre probablemente diría de Magdala, su pueblo natal, había sido sanada por intervención de Jesús, de sus aflicciones físicas así como mentales, causadas estas por la presencia de espíritus malignos. Nos es dicho que Cristo había echado 7 demonios de ella, pero ni aun en tan grave aflicción hallamos justificación para afirmar que esta mujer no era virtuosa o casta. María Magdalena llegó a ser una de las amigas más íntimas que Cristo tuvo entre las mujeres, y su devoción hacia él en calidad de su sanador y aquel a
quien adoraba como el Cristo, fue invariable. Ella se acercó a la cruz mientras las otras mujeres se pararon lejos en los momentos de su agonía mortal. Fue una de las primeras en llegar al sepulcro en la mañana de la resurrección y el primer mortal en ver y reconocer a un ser resucitado, su Señor, a quien amaba con todo el fervor de la adoración espiritual. Decir que esta mujer, escogida de entre las demás para ser merecedora de tan distintivos honores, fue en un tiempo una perdida, su alma cicatrizada por el fuego de una lascivia impía, es contribuir a la perpetuación de un error para el cual no hay excusa. Sin embargo, la falsa tradición que surgió de una suposición antigua e injustificada de que esta noble mujer tan distinguida, amiga del Señor, es la misma que con fama de pecadora lavó y ungió los pies del Salvador en la casa de Simón el fariseo y recibió la gracia y el perdón por medio de su contrición, se ha aferrado tan tenazmente al pensamiento popular con el transcurso de los siglos que el nombre Magdalena se ha convertido en designación genérica de la mujer que pierde su virtud y más tarde se arrepiente. Lo estamos considerando si se podría extender la misericordia de Cristo a la clase de pecadora que falsamente se le imputa a María Magdalena de haber sido. El hombre es incapaz de medir los límites o sondar las profundidades del perdón divino. Y si es que María de Magdala y la pecadora arrepentida que hizo ese servicio a Jesús mientras se hallaba a la mesa del fariseo fueron la misma, la pregunta se contestaría afirmativamente, porque aquella mujer que había sido pecadora fue perdonada. Lo que estamos tratando es la narración bíblica como historia, y en ella no hay nada que justifique la verdaderamente pero común y repugnante imputación de falta de castidad al alma devota de María Magdalena. Tiempo después, a Cristo se le atribuiría su autoridad a Belcebú. En la época del ministerio terrenal de nuestro Señor, la curación de los ciegos, sordos o mudos era considerada como una de las más importantes realizaciones de la ciencia médica o del tratamiento espiritual, y la sujeción o expulsión de demonios entraba en la categoría de lo que era imposible lograr por medio del exorcismo rabínico. Las demostraciones del poder del Señor para sanar y restaurar, aún en casos universalmente considerados como incurables, intensificaron la hostilidad de las clases sacerdotales, y estas, representadas por el partido farisaico, idearon la completamente inconsecuente y ridícula suposición de que Jesús efectuaba sus milagros por el poder del príncipe de los demonios, con quien se había confabulado. Mientras el Señor hacía su segundo viaje misional por Galilea, yendo a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, se subrayó y amplió a tal grado la absurda teoría de que el propio Cristo era víctima de un demonio y oraba por el poder del diablo, que llegó a ser la explicación generalmente aceptada entre los fariseos y otros de su clase. Jesús se había retirado por un tiempo de los centros de mayor población, donde constantemente lo estaban acechando los emisarios de las clases principales y que enviaban de Jerusalén a Galilea, porque los fariseos estaban conspirando contra él, buscando el pretexto y la oportunidad para quitarle la vida. Pero aún en las aldeas y distritos rurales lo seguían y agobiaban grandes multitudes cuyas aflicciones físicas así como espirituales él aliviaba. Instaba a la gente a que se refrenara a divulgar su fama, y quizá lo hacía porque en aquella etapa de su obra un rompimiento completo de la jerarquía judía habría sido un serio obstáculo, o posiblemente porque deseaba dejar a los príncipes que estaban trabajando contra él el tiempo y la oportunidad para elaborar su rencorosa enemistad y llenar hasta el borde el vaso de su iniquidad resuelta. El evangelista Mateo ve en las instrucciones del Señor contra la publicidad del cumplimiento de la profecía de Isaías, pues respecto de que el Mesías elegido no contendería ni alzaría su voz en las calles para llamar la atención, ni usaría su gran potencia para moler aún la caña cascada o apagar el pábilo que humea. No habría de fracasar ni iba a desanimarse, sino que triunfalmente
establecería un justo juicio sobre la tierra para los gentiles y también, por inferencia, para Israel. La expresión figurada de la caña cascada y el pábilo que humea indica en forma notable la tierna solicitud de que Cristo consideraba aún las más débiles manifestaciones de deseo y fe sincera de conocer la verdad, bien fuese en un judío o gentil. Poco después de volver del viaje misional al que acabamos de hacer referencia, los fariseos hallaron una excusa para impugnarlo. Cuando curó a un hombre que se hallaba bajo la influencia de un demonio y a la vez era ciego y mudo, esta combinación de penosos males que le abrumaban el cuerpo, la mente y el espíritu fue increpada, y el endemoniado ciego y mudo fue aliviado de su triple aflicción. La gente, más asombrada aún por esta victoria sobre los poderes del maligno, decía: ¿será este aquel hijo de David? O en otras palabras, ¿puede ser este ser otro sino el Cristo que tanto tiempo hemos estado esperando? El criterio popular expresado en tal forma llenó de ira a los fariseos y contestaron al pueblo que casi estaba listo para adorarlo: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús refutó la maliciosa acusación y le dio respuesta, no con ira, sino con palabras de razón tranquila y lógica sana. Estableció el fundamento para su defensa declarando la verdad, en sí misma evidente, de que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Antes, ciertamente sería desechado o sería deshecho. Si la suposición de ellos hubiera estado fundada en la verdad más pequeña, Satanás estaría combatiendo a Satanás por conducto de Jesús. Entonces, refiriéndose a las prácticas y exorcismos supersticiosos de la época, por cuyos medios se efectuaba lo que hoy conocemos como curaciones mentales, les preguntó: ¿y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y para hacer más palpable la demostración por medio del contraste, continuó: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cualquiera que fuese la preposición o la proposición que aceptaran, y ciertamente una de las dos era cierta, pues el hecho de que Jesús echaba fuera demonios era conocido por todo el país, y admitirlo en la propia acusación que ahora le hacían. Los fariseos acusadores habían sido derrotados y condenados. Sin embargo, la ilustración no paró allí, pues siguió diciendo: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿O cómo podría haber logrado Cristo hacer esto si primeramente no hubiera atado al hombre fuerte, el amo de los demonios, el propio Satanás? Y sin embargo, aquellos eruditos ignorantes osaban decir, aún confrontados por esta refutación en sí evidente de sus propias suposiciones, que por medio de la agencia satánica eran vencidos estos poderes de Satanás. No podía haber acuerdo, tregua o armisticio entre las fuerzas contendientes de Cristo y Satanás, indicando a sus acusadores que ellos podían juzgarse a sí mismos, a fin de que individualmente decidieran a cuál partido pertenecían. Jesús añadió: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Habiendo completado la demostración y manifestado la ridiculez de la suposición de sus contrarios, Cristo les llamó la atención al grave pecado de condenar el poder y la autoridad mediante los cuales era vencido Satanás. Les había demostrado, fundado en la misma proposición de ellos, que él, habiendo sujetado a Satanás, era la incorporación del Espíritu de Dios, y que por medio de él les era llevado el reino de Dios. Rechazaban al Señor, al Espíritu de Dios, y procuraban destruir al Cristo por medio del cual se manifestaba ese Espíritu. ¿Podía haber blasfemia mayor?
Hablando como quien tiene autoridad y con la solemne afirmación yo os digo, continuó diciendo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablase contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál de los hombres podrá expresar una amonestación más solemne y terrible contra el peligro de cometer el espantoso pecado imperdonable? Jesús, misericordiosamente, aseguró que lo que se dijera contra él como hombre podría ser perdonado, pero hablar contra la autoridad que poseía y, particularmente, atribuir ese poder y autoridad a Satanás casi constituía una blasfemia contra el Espíritu Santo, y para ese pecado no podía haber perdón. Entonces, con palabras más vehementes que se convirtieron en cortante reproche, les dijo que fuesen consecuentes, pues si admitían que el resultado de sus obras era bueno, ¿por qué no reconocían que el poder por el medio del cual se obtenían aquellos resultados, en otras palabras, el propio árbol, era bueno? O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Con ardientes palabras de segura convicción continuó, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A juzgar por las verdades que él había aclarado en tal forma, era palpable que las palabras con que lo acusaban habían salido de corazones llenos de mal tesoro. Además, quedó manifestado que sus palabras no solo eran perversas, sino imprudentes, ociosas y vanas, de modo que llevaban doble carga de pecado. Siguió otra afirmación autoritativa, mas os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Los buscadores de señales. La lección del maestro, aunque reforzada por sus ilustraciones y analogías, por aplicación directa y declaraciones autoritativas, cayó sobre oídos virtualmente sordos a la verdad espiritual, y no hallaron lugar en corazones que ya estaban henchidos de grandes tesoros de maldad. A la profunda sabiduría e instrucciones salvadoras de la palabra de Dios que habían escuchado, contestaron con una solicitud impertinente. Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿No habían visto ya abundancia de señales? ¿No habían sido sanados en sus casas, en sus calles y en sus sinagogas los ciegos y los sordos, los mudos y los dolientes, los lisiados, los hidrópicos y los que se hallaban afligidos por todo género de enfermedades? ¿No habían sido echados fuera de los demonios y sus viles imprecaciones calladas por medio de su palabra? ¿Y no habían sido levantados los muertos, y todo esto por aquel a quien ahora importunaban exigiéndole una señal? Querían que se efectuara alguna maravilla extraordinaria para satisfacer su curiosidad, o tal vez proporcionarles otro pretexto para proceder contra él. Buscaban señales para satisfacer sus concupiscencias. Con razón dicen las Escrituras que Jesús gimió en su espíritu cuando le hicieron esta demanda. A los escribas y fariseos que habían sido tan desatentos a sus palabras, él contestó: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal de Jonás fue que durante 3 días permaneció en el vientre del pez, después de lo cual fue restaurada su libertad. Así también el Hijo del Hombre yacería en el interior de la tumba, después de lo cual se volvería a levantar. Era la única señal que les daría, e iba a ser para su condenación. Los hombres de Nínive que se levantarían contra ellos y los de su generación para juzgarlos, pues aquellos, no obstante, su iniquidad se habían arrepentido tras la predicación de Jonás. Y he aquí
se hallaban entre ellos uno mayor que Jonás, la reina del sur o de Saba. Se levantaría en juicio contra ellos, porque ella había viajado lejos para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí estaban delante de ellos uno mayor que Salomón. Entonces, reanudando el tema de los espíritus inmundos y malignos, respecto a los cuales había propagado la acusación de que él era uno de los secuaces del diablo, les dijo que cuando un demonio es echado fuera, después de vagar por un tiempo, intenta volver a la casa o cuerpo de cual había sido expelido, y hallando la casa en orden, barrida y limpia, ya que su inmunda persona había sido desahuciada, llama a otros espíritus más inicuos que él y se posesionan del hombre, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por medio de este extraño recibimiento o este extraño ejemplo de la verdad de la condición de aquellos que, habiendo recibido la verdad, son libertados en esa forma de las inmundas influencias del error y del pecado, de manera que su mente, espíritu y cuerpo se encuentran con una casa barrida, adornada y bien dispuesta. Pero más tarde renuncian a lo bueno, abren sus almas a los demonios de la mentira y el engaño, y llegan a ser peores que antes. Así también acontecerá, les declaró el Señor, a esta mala generación. Aunque las enseñanzas de nuestro Señor no lograron convencer y quizás ni aún realmente impresionar a la mayor parte de los escribas y fariseos, no faltaron oyentes que supieron estimarlas. Una mujer de la compañía alzó la voz para invocar una bendición sobre la madre que había dado a luz a tal hijo y sobre los pechos que lo habían nutrido. La respuesta de Jesús, aun cuando no rechazó este tributo reverente que se aplicaba así a la madre como al hijo, fue la siguiente: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mientras Jesús discutía con los escribas y fariseos y varias otras personas, le fue comunicada la noticia, posiblemente al terminar o a punto de terminar las enseñanzas que acabamos de considerar, de que su madre y sus hermanos se hallaban presentes y deseaban hablar con él. Por causa del gentío, no habían podido llegar a su lado, utilizando la circunstancia para impresionar en todos el hecho de que su obra sobrepujaba las exigencias de la familia y el parentesco, e indicando que con ello, que no podían hablar con sus parientes en ese momento, preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Contestando su propia pregunta y expresando con la respuesta el concepto más profundo que había en sus pensamientos, dijo, señalando hacia sus discípulos: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Este acontecimiento trae a la memoria la respuesta que dio a su madre cuando ella y José lo hallaron en el templo después de su larga y penosa búsqueda. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Precisamente en esos negocios se encontraba cuando su madre y sus hermanos deseaban hablar con él en medio de aquella multitud. La exigencia superior de la obra de su padre lo impulsaba a aplazar todo asunto de menor importancia. No hay justificación para que interpretemos estas palabras como evidencia de falta de respeto y mucho menos deslealtad filial y familiar. Lo que requería era una devoción semejante, en parte por lo menos a la de los apóstoles que habían sido llamados para dedicar su tiempo y su talento sin reserva al ministerio. No nos es dado a conocer el propósito para el cual los parientes de Jesús deseaban verlo, y podemos inferir, por tanto, que no se trataba de otra cosa más importante que algún asunto familiar.